In this video, you'll learn 6 essential Spanish hiking words, crucial for outdoor adventures. We teach these through a story about Javier and Elena's trip. You'll be hooked as they face unexpected challenges. Stay tuned for an exciting ending that'll inspire your own senderismo adventures. Javier llega a su pueblo natal después de muchos años. Javier arrives in his hometown after many years. Did you hear how the narrator introduced Javier returning to his hometown? This sets the scene for our hiking adventure. Let's listen again. Javier llega a su pueblo natal después de muchos años. Qué bonito es mi pueblo. How beautiful my town is. Notice how Javier expresses his feelings about his town. Qué bonito means how beautiful, and is a common way to express admiration in Spanish. Qué bonito es mi pueblo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hello, Javier, how are you? Hola, Javier, ¿cómo estás? Elena, estoy bien, gracias. Elena, I'm good, thank you. Elena, estoy bien, gracias. ¿Quieres ir de senderismo conmigo? Do you want to go hiking with me? Did you catch the word senderismo? This means hiking and is one of our key vocabulary words for today's lesson. Let's hear it again. ¿Quieres ir de senderismo conmigo? Sí, me gusta la idea. Yes, I like the idea. Sí, me gusta la idea. Necesitas una mochila y una brújula. You need a backpack and a compass. Elena mentions 2 important items for hiking. Did you hear them? Mochila means backpack and brújula means compass. These are essential for any hiker. Necesitas una mochila y una brújula. No tengo una mochila. I don't have a backpack. No tengo una mochila. No hay problema. Yo tengo una extra. No problem, I have an extra one. No hay problema. Yo tengo una extra. Gracias, Elena. ¿Cuándo vamos? Thank you, Elena. When are we going? Gracias, Elena. ¿Cuándo vamos? Mañana por la mañana. Tomorrow morning. Mañana por la mañana. ¿Está bien? Is that okay? ¿Está bien? Perfecto. ¿Dónde nos encontramos? Perfect. Where do we meet? Perfecto. ¿Dónde nos encontramos? En la plaza del pueblo a las 8. In the town square at 8. En la plaza del pueblo a las 8. Al día siguiente, Javier espera nervioso en la plaza. The next day, Javier waits nervously in the square. The narrator uses al día siguiente to transition to the next day. This is a useful phrase meaning the next day when telling stories. Al día siguiente, Javier espera nervioso en la plaza. Hi, I'm Peter. I'm the creator of this channel. I'm creating these videos because from my own experience, listening with subtitles is one of the best ways to learn a language. I'm working hard to make these videos as good as possible so I can eventually make a living from it. If you like this channel, please support me on one of the platforms mentioned below. This would help me immensely. You can find the link here at the bottom of the video or in the description. Buenos días, Javier. ¿Estás listo? Good morning, Javier. Are you ready? Buenos días, Javier. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Yes, I'm ready. Sí, estoy listo. Tengo la mochila. I have the backpack. Tengo la mochila. Muy bien. Very good. Muy bien. Vamos a la montaña. Let's go to the mountain. Elena says, Vamos a la montaña. Can you guess what montaña means? It's mountain, a common destination for hikers. Vamos a la montaña.
¿Es lejos? Is it far? ¿Es lejos? No, está cerca. Podemos caminar. No, it's close. We can walk. No, está cerca. Podemos caminar. Javier y Elena caminan hacia la montaña. Javier and Elena walk towards the mountain. Javier y Elena caminan hacia la montaña. ¡Qué bonito paisaje! What a beautiful landscape. Javier exclaims about the beautiful paisaje. This means landscape and is another key word for our hiking vocabulary. Try to use it when describing outdoor scenes. ¡Qué bonito paisaje! Sí, es hermoso. Yes, it's gorgeous. Sí, es hermoso. Mira los árboles. Look at the trees. Mira los árboles. Y las flores. And the flowers. Y las flores. Son muy coloridas. They are very colorful. Son muy coloridas. ¿Ves la cumbre? Do you see the summit? Did you hear Elena ask about the cumbre? This means summit or the top of a mountain. It's our final key vocabulary word for today. ¿Ves la cumbre? Sí, la veo. ¿Vamos allí? Yes, I see it. Shall we go there? Sí, la veo. ¿Vamos allí? Sí, vamos a subir. Yes, let's climb up. Sí, vamos a subir. De repente el cielo se oscurece. Suddenly the sky darkens. De repente el cielo se oscurece. Elena, el cielo está muy oscuro. Elena, the sky is very dark. Elena, el cielo está muy oscuro. Tienes razón. You're right. Tienes razón. Parece que va a llover. It looks like it's going to rain. Parece que va a llover. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué hacemos? Necesitamos encontrar un refugio. We need to find shelter. Necesitamos encontrar un refugio. No veo ningún refugio. I don't see any shelter. No veo ningún refugio. Usa la brújula para orientarnos. Use the compass to orient us. Elena suggests using the brújula, compass, to find their way. This shows how important a compass can be when hiking. Usa la brújula para orientarnos. Buena idea. Good idea. Buena idea. El norte es por allá. The north is that way. El norte es por allá. Creo que hay una cueva en esa dirección. I think there's a cave in that direction. Creo que hay una cueva en esa dirección. Vamos rápido. Empieza a llover. Let's go quickly. It's starting to rain. Vamos rápido. Empieza a llover. Javier y Elena corren hacia la cueva. Javier and Elena run towards the cave. Javier y Elena corren hacia la cueva. Mira, allí está la cueva. Look, there's the cave. Mira, allí está la cueva. Bien visto, Javier. Well spotted, Javier. Bien visto, Javier. Justo cuando entran en la cueva, escuchan un ruido extraño. Just as they enter the cave, they hear a strange noise. Justo cuando entran en la cueva, escuchan un ruido extraño. ¿Qué es ese ruido? What is that noise? ¿Qué es ese ruido? No sé. I don't know. No sé. Viene del fondo de la cueva. It comes from the back of the cave. Viene del fondo de la cueva. Tengo un poco de miedo. I'm a little scared. Tengo un poco de miedo. Yo también.
pero estamos juntos. Me too, but we're together. Yo también, pero estamos juntos. El ruido se acerca. The noise gets closer. El ruido se acerca. ¡Oh! 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 Es solo un pequeño conejo. It's just a little rabbit. Es solo un pequeño conejo. ¡Qué susto nos ha dado! What a scare it gave us. ¡Qué susto nos ha dado! Sí, pero qué lindo es. Yes, but how cute it is. Sí, pero qué lindo es. Mira, la lluvia ya paró. Look, the rain has stopped. Mira, la lluvia ya paró. El paisaje es aún más bonito ahora. The landscape is even more beautiful now. El paisaje es aún más bonito ahora. ¿Quieres continuar el senderismo? Do you want to continue hiking? Elena asks if Javier wants to continue el senderismo. Remember, this means hiking. How would you say, I love hiking in Spanish? ¿Quieres continuar el senderismo? Sí, me encanta. Yes, I love it. Sí, me encanta. Gracias por esta aventura. Thank you for this adventure. Gracias por esta aventura. Javier y Elena salen de la cueva. Javier and Elena exit the cave. Javier y Elena salen de la cueva. Sigamos explorando nuestro pueblo. Let's keep exploring our town. As they continue exploring, think about how hiking can help you connect with nature and local culture when traveling. What Spanish hiking terms would you like to learn next? Sigamos explorando nuestro pueblo. Sí, es hermoso. Yes, it's beautiful. Sí, es hermoso. Me alegro de estar aquí. I'm glad to be here. Me alegro de estar aquí. Stick around for the version without English audio coming up next. It's more challenging, but that's how you'll improve. Don't worry, you'll still have subtitles. If this is helping you, why not share it with other Spanish learners? Ready? Let's keep going. Javier llega a su pueblo natal después de muchos años. Qué bonito es mi pueblo. Hola Javier, ¿cómo estás? Elena, estoy bien, gracias. ¿Quieres ir de senderismo conmigo? Sí, me gusta la idea. Necesitas una mochila y una brújula. No tengo una mochila. No hay problema. Yo tengo una extra. Gracias, Elena. ¿Cuándo vamos? Mañana por la mañana. ¿Está bien? Perfecto. ¿Dónde nos encontramos? En la plaza del pueblo a las 8. Al día siguiente, Javier espera nervioso en la plaza. Buenos días, Javier. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Tengo la mochila. Muy bien. Vamos a la montaña. ¿Es lejos? No, está cerca. Podemos caminar. Javier y Elena caminan hacia la montaña. Qué bonito paisaje. Sí, es hermoso. Mira los árboles. Y las flores. Son muy coloridas. ¿Ves la cumbre? Sí, la veo. ¿Vamos allí? Sí, vamos a subir. De repente el cielo se oscurece. Elena, el cielo está muy oscuro. Tienes razón. Parece que va a llover. ¿Qué hacemos? Necesitamos encontrar un refugio. No veo ningún refugio. Usa la brújula para orientarnos. Buena idea. El norte es por allá. Creo que hay una cueva en esa dirección. Vamos rápido. Empieza a llover.
Javier y Elena corren hacia la cueva. Mira, allí está la cueva. Bien visto, Javier. Justo cuando entran en la cueva, escuchan un ruido extraño. ¿Qué es ese ruido? No sé. Viene del fondo de la cueva. Tengo un poco de miedo. Yo también. Pero estamos juntos. El ruido se acerca. ¡Oh! Es solo un pequeño conejo. ¡Qué susto nos ha dado! Sí, pero qué lindo es. Mira, la lluvia ya paró. El paisaje es aún más bonito ahora. ¿Quieres continuar el senderismo? Sí, me encanta. Gracias por esta aventura. Javier y Elena salen de la cueva. Sigamos explorando nuestro pueblo. Sí, es hermoso. Me alegro de estar aquí. If you found this video helpful, don't forget to like it and subscribe to the channel. Also, why not share this video with fellow Spanish learners? They might enjoy it too. Ready to keep improving? Click on the video that's on screen now and continue your journey.